Hola hermanos, ¿cómo están? Nos saluda su amigo y su hermano Fe y Verdad. Bueno hermanos, vamos a quitar las dudas a todos esos hermanos separados. Ellos discuten mucho por qué le pusieron católica o que la iglesia cristiana no es la católica. Que la iglesia católica se manchó o no predica la verdadera doctrina. Desde el siglo tercero, siglo cuarto se corrompió. Pero aquí, hermanos, San Ignacio de Antioquía, en el año 115, nombra a la iglesia cristiana, la nombra católica. Aquí todavía no estaba corrompida la iglesia, era la iglesia cristiana. ¿Y dónde fue donde San Ignacio de Antioquía nombró a la iglesia cristiana a católica? En Antioquía. Vamos a leer, dice, San Ignacio de Antioquía fue el primero en llamar a la iglesia como católica. En sus cartas a los esmirnianotas, alrededor del año 115 después de Cristo, el término católico proviene del griego católicos, que significa universal. San Ignacio de Antioquía fue un obispo discípulo del apóstol San Pablo. ¿Por qué muchas veces no creen esto los hermanos o por qué no investigan todo esto los hermanos? Del apóstol San Pablo y San Juan, y padre de la iglesia. Nació en Siria alrededor del año 35 después de Cristo y fue el tercer obispo de Antioquía, una ciudad que en la actualidad se encuentra en Turquía. Entonces, hermanos, aquí vemos que en el año 115, que viene siendo el segundo siglo, todavía no está corrompida la iglesia, porque esa es la excusa de nuestros hermanos protestantes, que está corrompida la iglesia. Aquí todavía no está corrompida, estamos hablando del año 115 después de Cristo, donde San Ignacio de Antioquía, en Antioquía, llama a los cristianos católicos. Pero vámonos directamente a la carta de San Ignacio de Antioquía. Vamos a ir al capítulo 8. Dice, seguid todos al obispo. Primera palabra o nombre que no aceptan nuestros hermanos separados. Al obispo. Como Jesús al Padre. Y al presbítero. El presbítero viene siendo el sacerdocio. Este es el presbítero. También aparece antes de que se corrompiera el cristianismo. Como a los apóstoles, reverencian a los diáconos, como al mandato de Dios. Nadie haga nada de lo relacionado a la iglesia sin el obispo. Ténganse para válida aquellas eucaristías celebradas por el obispo. Ténganse por válida aquella Eucaristía celebrada por el obispo. Todos aquellos hermanos que dicen que comen la cena del Señor, si no lo hacen con la autoridad de un obispo, no es válida. Aquí lo está diciendo un obispo de los primeros siglos o del primer siglo, a la que él mismo autorice. Donde aparezca el obispo, ahí está la comunidad. Como donde está Jesucristo, ahí está la iglesia católica. Aquí bien clarito nos dice la iglesia católica. Pero ¿por qué los hermanos no investigan todo eso? Porque estos textos arruinan toda su doctrina. No pueden hacer nada ellos sin la autoridad del obispo. No es lícito si el obispo, sin el obispo, bautizar ni hacer algo ágape, ni hacer el ágape, mas lo que aquel aprobará, eso es también agradable a Dios, a fin de que se haga todo lo seguro
ilegítimo. Fíjense, hermanos, aquí nos habla de una legitimidad. Bueno, si es que no aparece, este señor no aparece en la Biblia. No, hermanos, no todo aparece en la Biblia, tampoco Martín Lutero aparece en la Biblia. Pero aquí lo importante es lo que nos dice un obispo de la iglesia primitiva, de los primeros cristianos, lo que nos enseña. Nos enseña que no se puede hacer nada sin la autoridad de un obispo. Y nos enseña que la iglesia cristiana, la iglesia primitiva de Jesucristo, él la llamó católica. Entonces, aquí no está corrompida la iglesia. Como les dije, Ignacio de Antioquía llamó a la iglesia cristiana católica en el año 115, ya lo leímos, y fue en Antioquía. Y también en Antioquía vamos a ir a Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles 11:26. Se dice, y se reunieron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, hermanos, yo quisiera que este video se haga viral, ojalá y me ayuden. Me gustaría que pues nuestros hermanos separados vean que no es mentira